Buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta nueva jornada. Estamos muy contentos de poder transmitir en línea este día miércoles y tener un espacio común de reflexión a la luz de la palabra del Señor Jesús y poder también anunciar un mensaje de esperanza, de consuelo, de contención al corazón de cada uno de nosotros. Quisiera dar lectura al texto que nos inspira para nuestra meditación, que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 14, y particularmente en una versión llamada Nueva Versión Internacional, para nuestra comprensión de alguna manera más facilitada. Dice así: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana, para anular, mediante la muerte, al que tenía el dominio de la muerte. Quisiera destacar la expresión Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Quién es este Él? El texto en referencia habla de Dios. Dios tomando nuestra naturaleza, tomando nuestra corporalidad. Dios, el creador del universo. Cada día hay nuevas evidencias desde la ciencia que muestran que el universo tuvo un comienzo, tuvo un principio. Y aquel que estaba detrás de ese comienzo, la lógica nos dice que debe ser alguien superior. A partir de la lógica podemos pensar también que todo lo que existe tiene una causa. Y el Dios que anunciamos nosotros es la causa última de todas las cosas, visibles e invisibles. Este Dios es inmutable. Este Dios es inmaterial. Este Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Y es un Dios inmensamente poderoso. Sin embargo, Él decide crear el universo, sus dimensiones y aún nuestro planeta y nuestras vidas, de acuerdo a su propósito eterno. Quiero colocar esto como precedente para que podamos notar la profundidad de esta expresión cuando dice Él también participó de nuestra naturaleza. El Dios que anunciamos podría ser un Dios apenas trascendente, es decir, que está desde más allá, alejado de sus criaturas. Pero el evangelio que anunciamos de parte de este Dios es que Él se hizo parte con nosotros. Siendo inmutable, por ejemplo, se ciñe al desarrollo natural de la vida humana. Cuando Jesús, siendo Dios en forma de hombre, vive la experiencia desde la concepción en el vientre de María, su nacimiento como un hombre natural, su desarrollo en una infancia como un hombre natural, su juventud y hasta el día de su muerte. El Dios inmutable sujeto a los cambios de esta naturaleza. El mismo Dios inmaterial asume un cuerpo humano, un cuerpo palpable de dimensiones físicas, igual que nosotros. El mismo Dios que no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, nace en un contexto, en un tiempo y en un espacio determinado. Se restringe a nuestras fragilidades, se restringe a nuestras debilidades y quiere participar hasta lo profundo de nuestros quebrantamientos. Este Dios que es inmensamente poderoso, enormemente poderoso, decide tomar nuestra corporalidad y venir acá, a un mundo marcado por el sufrimiento. Eso es absolutamente único en el cristianismo. Es absolutamente único en la fe que nosotros anunciamos. Dios toma forma humana para participar de todas nuestras experiencias. Qué grande Dios es este.
que decide despojarse de su gloria eterna y asumir nuestra condición. Y en nuestra fragilidad es revelado el inmenso amor que Dios tiene por cada uno de los hombres en la faz de la tierra. Sin distinción, la Escritura dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo, que viene a este mundo en nuestra corporalidad y teniendo todas las prerrogativas o los derechos de ejercer su potencial divino, su deidad aquí en la tierra, se restringe a vivir una vida en nuestras limitaciones y a participar de un mundo fragmentado y marcado por el dolor, como el mundo en el cual nosotros vivimos. De eso quiero hablar esta noche. Que Dios también participó de nuestros sufrimientos. Podríamos hablar de muchas esferas de la vida humana de las cuales Dios participó. Pero quiero enfocarme como haciendo un zoom, como una mirada más macro, a partir de la cual ver ahora algo particular, que es la experiencia del hombre en el dolor. Y que podemos decir, es la experiencia de Dios en el dolor. ¿Y sabes por qué esto ha venido a mi corazón en este tiempo? Porque la pandemia ha recordado a cada uno de nosotros nuestra fragilidad. Nos habíamos acostumbrado a una sociedad relativamente anestesiada o tranquila, donde todo era de alguna forma rutinario. Estaba asumido en nuestro corazón que día tras día ocurriría lo mismo. Pero en un momento a otro, nuestros sueños, nuestras proyecciones, nuestras finanzas, nuestras relaciones son golpeadas y el sufrimiento nos vuelve a alcanzar y el megáfono de Dios vuelve a hablar a nuestro oído y nos recordamos que en realidad somos como una caña muy frágil, pero Dios no permitirá que esa caña sea quebrada. Es un Dios delicado que quiere recuperar esa caña para estar cerca de Él, para poder volver a darle vigor en una relación íntima de unión con Él. Digo que Dios participó del sufrimiento y muchos pensadores a lo largo de los siglos coinciden en decir que el sufrimiento es el misterio más grande de la experiencia humana. Guarda esto en tu corazón, porque si tú alguna vez has sido golpeado por el dolor, como probablemente todos nosotros lo hemos sido, de una manera u otra, nos damos cuenta que existe una impotencia interior que nos lleva a hacernos grandes preguntas, muchas veces preguntas honestas. ¿Cómo es posible que esto me haya ocurrido a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Qué hay del Dios que anuncian? ¿Dónde estará Dios en la hora del dolor? ¿Dónde estará Dios en la hora de la muerte? Es un misterio de nuestra existencia que lidiamos con el dolor y lo reconocemos como algo malo, lo reconocemos como un daño a nuestro ser. Algo nos dice desde adentro que el sufrimiento no es algo normal. Algo nos dice desde adentro que el dolor choca con lo que alguna vez, de alguna forma, fuimos. ¿Será que fuimos algún día libres de dolor? ¿Será que fuimos algún día más íntegros? ¿Será que fuimos algún día hombres que disfrutaron de una gloria mayor? No lo digo en esta temporalidad, no lo digo en la experiencia de nuestra vida, sino hablando en la humanidad completa. Hubo un tiempo donde hubo exención de dolor. Pareciera que eso vuelve a nuestro corazón cada vez que somos golpeados por noticias dramáticas, cada vez que somos golpeados por una calamidad a nuestro lado, cada vez que tocan de alguna forma nuestro fuero interno los golpes o las vicisitudes de la vida, o cuando estamos expuestos de manera cercana a la muerte. Quiero decirte que Dios verdaderamente se preocupa del dolor.
Al mismo tiempo, para traer un poco de peso de la realidad contextual, quisiera invitarte a pensar que mientras estás escuchando este mensaje, en el transcurso de 1 hora de esta transmisión, en estadísticas, 5 niños en el mundo están muriendo a causa de abusos y violencia. Miles de personas están falleciendo producto de accidentes de tránsito o están falleciendo después de una batalla a muerte con el cáncer. A cada hora, miles de personas fallecen a causa de estas causas. Cada 2 horas, aquí en Latinoamérica, una mujer es asesinada apenas por el hecho de ser mujer. Traigo esto como un detalle contextual para que te des cuenta que el hombre, nuestra existencia, la vida humana está golpeada por el dolor, está golpeada por el sufrimiento. No podemos hacer la vista gorda, no podemos hacer oídos sordos a lo que pasa a nuestro alrededor. Y es natural que surjan preguntas honestas. Y preguntas honestas requieren respuestas honestas. Y la primera respuesta honesta que te puedo dar es que no tenemos, como seres humanos, aún cristianos, la profundidad de la comprensión del problema del dolor. Pero sí, vemos que por la luz del Evangelio, Jesús nos da la claridad más amplia, nos abre la ventana más clara de luz para comprender en parte el porqué del dolor. Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que ustedes anuncien a un Dios bondadoso? ¿Y cómo es posible que ese Dios exista y el mal exista también? ¿Cómo es posible que ese Dios sea bueno y permita que sucedan cosas malas? Yo creo que más de alguna vez te has hecho esa pregunta. Y si te lo hiciste de manera honesta, la recibimos bien. Conviene hacerse esas preguntas y no dejar que pase a nuestro alrededor la vida sin reflexionar. Por eso te invito a reflexionar esta noche. Déjame sugerir que el Evangelio verdaderamente nos conduce a respuestas honestas, aunque nosotros no lo comprendemos del todo. Y quiero aproximarme a las respuestas del problema del dolor, algo propio de la existencia humana, a partir de la vida de Jesús. Jesús es Dios que toma la forma de hombre. Jesús es Dios como hombre entre los hombres. Y cuando decide participar de nuestra naturaleza, Él se expone a sufrir. El Dios que anunciamos se expone a vivir entre nosotros y a sufrir los golpes del dolor de la vida en esta tierra. Hay un relato en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, uno de los discípulos de Jesús, que nos muestra la experiencia de la muerte de un amigo de Jesús. Todos nosotros tenemos amigos, amigos de corazón, amigos del alma, amigos con quienes nos sentimos profundamente confiados y podemos ser tal cual somos. Y tenemos compañeros de hobbies, compañeros de pasatiempos, tenemos compañeros de experiencias del corazón. Hemos vivido tantos momentos preciosos juntos. Piensa que Jesús, Dios, Jesús, hombre, tenía un amigo muy cercano llamado Lázaro. Jesús se encontraba en un lugar llamado Betábara, al otro lado del Jordán, dice la palabra, cuando recibe la visita de unos mensajeros que llegaron desde una aldea llamada Betania. Y le dicen, mira, Marta y María, que son también tus amigas, te mandan a decir que aquel que amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Y Jesús tiene una reacción muy asombrosa. Jesús dice, esto que ocurre es para la gloria de Dios. Podríamos pensar en un momento con esa frase, ¿qué tipo de respuesta es la que da Jesús? ¿Cómo es posible que trate con tal lejanía o frialdad este aviso que le vienen a dar? Le dicen, el que amas está enfermo, y él dice, no, esto es para la gloria de Dios.
Te pido que guardes ese detalle en tu corazón, porque todavía no lo vamos a abrir, todavía no lo vamos a desarrollar. Lo que sigue ocurriendo después es que pasaron 2 días desde ese aviso, y recién Jesús se levanta y le dice a los suyos, vamos a Judea, que era el lugar en el cual se encontraba la aldea de Betania. Y cuando llegan a Betania, propiamente tal, el amigo Lázaro, que estaba enfermo, ya llevaba 4 días muerto. Jesús y la muerte, cara a cara. Los discípulos y la muerte, cara a cara. Pero estaban las hermanas del difunto, llorando amargamente, junto con muchos judíos que vinieron a consolarle desde Jerusalén. Llorando porque el luto había invadido la aldea de Betania. Lázaro, el varón de la casa. Lázaro, el hombre de referencia para Marta y María, según las costumbres culturales de aquella época, había muerto. Se sentían desamparadas. Y Marta y María tienen una frase idéntica. Una y la otra se encuentran con Jesús en momentos diferentes allí en Betania. Marta y María le dicen a Jesús en 2 ocasiones distintas, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quisiera invitarte a considerar con profundidad esa pregunta. Más bien, no una pregunta, sino una frase desconsolada, pero de la que surgen preguntas, de la que surgen interrogantes. Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. ¿No hemos hecho nosotros en nuestro corazón desde lo más profundo, en la hora del dolor, preguntas semejantes o afirmaciones parecidas o comunicaciones de desconsuelo de esta manera? Si Dios hubiese intervenido, si Dios hubiese estado presente, si Dios hubiese respondido a mi petición, entonces las cosas serían diferentes. Algunos más atrevidos han dicho que si Dios existiera, el mal no debería existir. El fondo de la afirmación que hace Marta y María apunta a eso mismo, en última instancia. Si Dios estuviera presente, si el Señor Jesús hubiese estado presente en esa aldea de Betania, Lázaro no hubiera muerto, la enfermedad se hubiera ido, el mal no hubiera ocurrido, no habría lágrimas que derramar, no habría luto invadiendo la aldea. Lo que quisiera proponer ahora es la forma en que Jesús se relaciona con esta escena de dolor. Quisiera invitarte a considerar lo que hace Jesús. Es asombroso. Son las respuestas que el Evangelio da al sufrimiento en el corazón de los hombres. Hay un versículo que dice que Jesús, al ver llorando a María y a los judíos que la acompañaban, imagínate esa escena de desconsuelo, se estremeció en espíritu y se conmovió. Más adelante dice, Jesús estaba profundamente conmovido. Como ya han relatado 2 de nuestros hermanos que también han expuesto los días miércoles, hablando de este mismo relato, Jesús estaba estremecido en lo profundo del corazón al ver el dolor de quienes amaba. Esa expresión, estremecerse en espíritu, o profundamente conmovido, es una palabra utilizada en el griego original en que fue escrito este libro. Es una palabra impresionante, llena de detalles magníficos para entender el corazón de Dios. Significa que Jesús se indignó con furia. Pero ¿cómo es posible indignarse delante del dolor? Aquí es donde quiero llamar tu atención. Es una de las respuestas que nos da Dios para la hora del sufrimiento. ¿Sabes lo que significa esta expresión? Se usaba por los dramaturgos griegos cuando querían referirse a la guerra y a los caballos preparados para salir al campo de batalla. Se hacía sonar una trompeta gigante en su sonido, en su resoplido, a tal punto que el caballo se estimulaba de tal manera de adrenalina
que se paraba en sus dos patas traseras y alzaba las delanteras hacia el aire contra el viento, lleno de furia para salir a la guerra. Esa es la expresión utilizada para la indignación de Jesús, para el estremecerse de Jesús en espíritu, para su profunda conmoción. ¿Sabes por qué? Porque Dios asume que el mal es algo que está absolutamente torcido para la experiencia humana que Él diseñó. Jesús reconoce que el mal es un problema. Jesús reconoce que el sufrimiento no es algo propio de los seres humanos que Él diseñó para poder vivir en plenitud, unidos con Él. Pero reconoce también que las dimensiones en las que vivimos y en las cuales Él también decidió habitar y tomar forma de hombre, ese sufrimiento estaba presente. Y tal vez, apenas a través de ese sufrimiento, llegó a ser posible la existencia de sus amigos e inclusive nuestra existencia. Tal vez sin sufrimiento, ninguno de nosotros hubiese existido. Pero vuelvo aquí a la idea de Jesús, indignado. No se indignó con los hombres, no se indignó con María llorando, ni con los judíos llorando. Jesús se indignó contra el mal. Jesús se indignó contra el sufrimiento. Jesús se indignó contra la humanidad sufriendo la fragmentación, el daño. Porque no era el hombre que Él había diseñado. Sus propias manos nos habían formado en el comienzo del mundo. Sus propias manos nos dieron una forma tan especial para traer nosotros la imagen de Dios, el carácter de Dios. Y ahora, el que era su amigo había sido impactado por un golpe mortal y la forma más dramática del mal se hacía evidente a través de la muerte. Entonces, la primera respuesta que podemos extraer de aquí, de Dios para con el sufrimiento, es que Dios reconoce que el sufrimiento es un problema en nuestro corazón y se indigna contra los agentes que causan el mal. Guarda eso en tu corazón porque si no nos va a consumir el tiempo. Pero nuestro Dios es un Dios justo y Él se indigna contra los que hacen el mal. Pero mucho más. Vemos aquí la indignación de Dios a través de Jesús con las consecuencias del daño, del sufrimiento en la naturaleza humana. Luego dice un versículo, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Tú que nunca tal vez has leído la Biblia o que poco has pasado por ella, nunca te vas a olvidar de este pequeño versículo. Jesús lloró. Y lo vuelvo a decir. Jesús lloró. Es un texto conmovedor. Es una ocasión en que vemos a Jesús participando del dolor de los hombres. Es otra respuesta honesta que podemos extraer de Dios. Dios quiere participar con nosotros de nuestros dolores. Dios quiere participar con nosotros de nuestros sufrimientos. Dios está cercano a los quebrantados de corazón. No pienses que en la hora del dolor Dios está lejos, sino que en esa hora Dios puede estar más cerca de lo que imaginas. Jesús lloró. Eso se llama compasión. Eso se llama poder reconocer que el dolor del otro es también su propio dolor. Es el dolor de Dios entre los hombres. Es Dios llorando con nosotros. Es Dios sufriendo con nosotros. ¿Qué otra propuesta espiritual? ¿Qué otra filosofía? ¿Qué otra idea? ¿Qué otra cosmovisión? Plantea un Dios, plantea a alguien superior a nosotros que quiera participar con nosotros de nuestros sufrimientos. Estos días tuve la oportunidad de leer por recomendación un artículo que mostraba que en estadísticas, en los naufragios que ocurren en aguas abiertas, mueren muchas más mujeres y niños que hombres, al contrario de lo que dice el sentido común.
que mujeres y niños deben ser rescatados primero. La única excepción histórica es el Titanic, ese gran barco, cuando chocó contra ese iceberg y se partió y se hundió, generó una tremenda conmoción y es uno de los principales, sino el único suceso histórico donde sobrevivieron más mujeres y niños que varones. Pero el resto de los naufragios que han existido a lo largo de la historia, por lo menos de los cuales hay estadísticas, muestran que han muerto más mujeres y niños. Una comentarista de esta noticia dijo una frase que me traspasó el corazón y me gustaría contárselas también. Como mujer, dice, es evidente entender por qué ocurre esto. Porque si como madre veo que mi hijo se está ahogando, sin posibilidad de ser rescatado, prefiero ir hasta donde él y abrazarlo y estar lo más cerca posible para que no muera solo. Y si eso significara morir yo también, así sea. De alguna forma, Jesús llorando nos trae este recuerdo. Dios nos ama tanto, Dios nos ama de tal manera que Él prefiere venir aquí entre nosotros y sufrir con nosotros y no quedar ajeno a nuestros dolores y llorar con nosotros y participar de nuestras conmociones de tal forma que Él se identifica con cada uno de nosotros en la hora de nuestro sufrimiento. E incluso le costaría su propia vida. Una tercera respuesta que podemos sacar de este relato en relación a la experiencia de Dios y el sufrimiento humano es que Jesús toma una determinación en su corazón cuando ve a su amigo muerto y llorando junto con la multitud, dice: quiten la piedra. La piedra es la que cubría la tumba en la cual estaba Lázaro. Y entonces dice así: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que delante dejamos guardadita esa frase? Esto es para la gloria de Dios. Una respuesta que podemos proponer también es que el Dios bueno, verdaderamente bueno, en el cual no hay ningún mal, ni un ápice de mal, decide o prefiere o permite que nosotros vivamos en este ambiente de sufrimiento, de dolor, de fragilidad, porque puede ser el único camino en su infinita sabiduría a través del cual resplandezca un bien mayor. Mi esposa, cuando iba a dar a luz, estuvo 15 horas en trabajo de parto. Las mujeres que han pasado por una experiencia semejante o más horas pueden dar fe de lo abrumador, de lo doloroso, de lo cansador que es esa experiencia. Habiendo pasado 15 horas, nuestro pequeño bebé no se podía encajar para salir. Entonces los médicos deciden llevarla hasta el pabellón y practicar una cesárea. Gracias a Dios que las cesáreas son muy bien habidas actualmente y tienen muy buen pronóstico. Pero imagínate que nosotros vemos desde afuera esa escena sin entender lo que es un parto, lo que es un alumbramiento, lo que es una cesárea. Y vemos a una mujer llorando, gritando, y más encima no logra resolver el problema y la llevan hasta un quirófano y le abren el vientre y sale sangre. ¿Y cómo podemos explicar ese dolor? ¿Cómo podemos explicar ese ambiente tan dramático? Hasta que de repente del vientre sale una pequeña criaturita, tan esperada, tan amada. Y ustedes se podrán imaginar el rostro de mi mujer y de nosotros como padres al ver a ese bebé naciendo. Es una manera de poder explicarte por qué muchas veces el dolor es necesario para la experiencia de un bien mayor. Cualquier mujer te diría que valió la pena todo ese sacrificio, que las aplaudo realmente, pero nace nuestro bebé tan esperado.
Jesús dice aquí el dolor es necesario para que vean la gloria de Dios. ¿Y qué hace? Dice, quiten la piedra. Y con autoridad Jesús dice así, Lázaro, ven fuera. Y la muerte que lo tenía contenido recibe una estocada, recibe un golpe, recibe una herida que le hace que su vientre se abra y sale Lázaro resucitado, vuelto a la vida. ¡Qué alegría en la aldea de Betania! Lázaro, el que estaba muerto, vuelve a vivir. Jesús nos da una cuarta respuesta para el problema del dolor, y es esta, de que juntamente con el bien mayor, Él mostraría que tiene autoridad aún sobre las consecuencias más nefastas del sufrimiento y tiene victoria sobre las consecuencias más nefastas del sufrimiento. Rápidamente me quiero trasladar algunas semanas después de este relato. El tiempo que nos da la Biblia no es exacto en relación a cuánto tiempo estrictamente ocurre desde este momento hasta la escena en la que los quiero conducir. Los quiero conducir a un monte afuera de Jerusalén, el monte del Calvario, el Gólgota. Allí está Jesús, ya crucificado. Allí está Jesús de manos traspasadas, de pies traspasados por clavos enormes. Allí está Jesús sangrante, hipovolémico. Ha perdido mucha sangre durante toda la jornada de su juicio hasta la hora de la cruz. Allí está Jesús agonizante, el mismo que dio vida a su amigo muerto, ahora está a punto de morir. Esta es la experiencia más dramática en la cual todos los cristianos nos asombramos y admiramos, porque Dios, en cuerpo humano, decide morir. ¡Oh, qué misterio! Está muriendo el inmortal. Y una voz, la voz de Jesús, exclama de manera desgarradora, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Esa frase traspasa nuestro corazón. Y allí Jesús hace eco a dos de las interrogantes más grandes que los hombres que han sufrido han hecho desde lo profundo de sus almas. La primera interrogante, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué el dolor a nuestro alrededor? Y la segunda interrogante, cuando Jesús dice, ¿me abandonaste? Está haciendo eco a esta pregunta. ¿Dónde está Dios en la hora del sufrimiento? Por eso te digo que el Evangelio nos da respuestas únicas al problema del dolor. El Evangelio nos da respuestas únicas al sufrimiento. ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Y dónde está Dios en la hora del dolor? ¿Dónde estaba Dios en la hora en que Jesús estaba colgado en el madero? Los hombres que estaban a los pies de la cruz se burlaban en un momento diciendo, si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. Si realmente eres quien dices ser, tienes el poder para eximirte de este dolor, de este vejamen, de esta vergüenza, de esta forma tan cruel de muerte. Muchas veces nosotros nos hemos habituado a la figura de la cruz. Claro, porque hay 2 milenios de historia tras ella, pero era un instrumento de tortura cruel. Muchos andan con cruces colgando aquí en el cuello, pero para traerlo un poco a nuestra realidad contextual, imagínate si alguien anduviera con una silla eléctrica colgando aquí en el cuello o una pulserita de silla eléctrica. Eso es más o menos lo que podríamos extrapolar de lo que significaba la cruz, todavía mucho más cruel en su época. Es decir, un instrumento de tortura. Allí estaba Jesús, el que decía ser Dios. Por causa del tiempo, solamente quiero decir esto. Cuando Jesús dice, ¿por qué me abandonaste, Dios mío? Jesús nos da con su propia experiencia de muerte las respuestas.
La respuesta aquí implícita es que Jesús se coloca al medio entre las consecuencias más nefastas y horribles del mal y del sufrimiento y sus criaturas. Y Jesús al medio recibe el golpe más fuerte del sufrimiento, cual ningún hombre jamás en la historia humana lo experimentó ni lo experimentará. Porque Jesús, siendo Dios con Dios, por llevar sobre sus hombros la consecuencia del mal que embarga esta tierra, por llevar sobre sus hombros todas las injusticias que los hombres han cometido a lo largo de la historia, todas las atrocidades y violaciones de derechos humanos y vulneraciones de los más frágiles y todo el mal interno nuestro y nuestras inconsecuencias y el daño que causamos a otros y todo lo que puedas imaginar y mucho más de lo que yo pudiera expresar, mucho, infinitamente más, estaba sobre los hombros de Jesús. Y en esa hora, Él recibe el golpe más fuerte del sufrimiento y que tiene una traducción espiritual. Su Padre, Dios, debe abandonarlo y dejarlo en la más oscura desolación a causa de que Él, en esa hora, estaba cargando con nuestro mal, con el problema del mal y llevando las consecuencias del sufrimiento sobre su propio ser. Jesús está desolado en el madero. No hay nadie que lo acompañe. No hay una palabra de consuelo. Jesús está abandonado a la más profunda oscuridad. Densas tinieblas cubren el monte Calvario durante 3 horas y resuena en nuestros oídos el grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? El sol sigue saliendo cada mañana sobre ti. La tierra nos da sus frutos, nos da comida. Tienes un trabajo, o al menos tienes algún recurso, o algún acto de compasión al cual has podido acceder en las horas de carencia. La Escritura también dice de nosotros los cristianos que nunca se ha visto a un justo desamparado. Pero en esa hora, Dios estuvo abandonando a Dios. Oh, qué profundidad, qué asombro y qué abandono. ¿Sabes para qué? Para que ahora tú puedas saber por experiencia propia que Dios está cercano a nuestros sufrimientos y que Dios también pasó por el dolor, el más grande de los dolores, quedar desolado y llevar sobre sí todas las consecuencias de nuestro sufrimiento. Dios quiere acompañarte en la hora del dolor. Cuando tú abrazas a Jesús y su obra, tienes un consuelo, tienes un compañero, tienes alguien que entiende tus fragilidades, tienes alguien que llora contigo y que solo permitirá el mal en tu vida si es para la expresión de un bien mayor. ¿Y sabes cuál es ese bien mayor? Estar más cerca de Él, porque es el único a través del cual tendremos plena expresión del propósito de nuestra existencia. Algún día descubriremos el valor de todas las horas de quebrantamiento, el valor de todas las horas de sufrimiento, el valor de todas nuestras horas de llanto, el valor de nuestras lágrimas, cuando sea revelado aquel bien superior. ¿Sabes una cosa? Como te decía antes, no tenemos todas las respuestas. Nos hemos aproximado hoy día apenas a algunas respuestas honestas que nos da la Escritura, respuestas coherentes que nos da la Escritura. Y son más que suficientes, aún mirando a la cruz, es más que suficiente para abrazar a este Dios que se quiere relacionar con nosotros a tal punto que llega a morir como nosotros. Pero además,
nuestro Dios, por medio de su muerte, como dice el texto que inicialmente leímos, venció para siempre al que tenía el dominio de la muerte. Es decir, si allí en la tumba de Lázaro, cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, la muerte recibe una herida, una estocada, y queda esa herida abierta y casi cicatrizando. Ahora vuelve a ser golpeada, pero de manera final, de manera definitiva, de manera dramática. El punto final lo puso Jesús en la cruz, sobre toda forma de mal, sobre toda forma de sufrimiento. Y aunque el sufrimiento que tenemos ahora es temporal, tiene un propósito maravilloso. Porque un día Dios con su propia mano enjugará de nuestros rostros toda lágrima. Y allí no habrá más llanto y dolor. ¿Dónde? Donde se encuentren aquellos que han abrazado al Cristo de la cruz.